La hija vendía flores para ayudar a su padre desempleado, pero quedó perpleja al verlo vestir un traje caro por la calle. Antes de empezar con la historia, me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo hoy. En el pequeño pueblo de la Alameda, donde las calles eran empedradas y las casas mostraban las cicatrices de los años, vivía una niña llamada Aurora. Desde que tenía memoria, su vida había girado en torno a su familia y la venta de flores. Sus manos pequeñas, aunque ya algo agrietadas por el frío de las madrugadas, eran ágiles al armar ramos de azucenas, claveles y margaritas que ofrecía con una sonrisa dulce a los transeúntes que pasaban por la plaza principal. Ella amaba las flores, no solo por su belleza, sino porque sabía que con cada ramo vendido ayudaba a su padre, Mateo, quien llevaba meses sin encontrar trabajo. Mateo, un hombre fuerte y con un semblante severo, había trabajado durante años como obrero en una fábrica cercana. Sin embargo, un mal día, la fábrica cerró. Las chimeneas dejaron de echar humo y con ellas se apagaron las esperanzas de muchas familias. Mateo era un hombre trabajador, pero el desempleo le pesaba como una carga imposible de soportar. Cada día, al amanecer, salía con la promesa de regresar con algún empleo, alguna tarea o algo que les permitiera sobrevivir. Pero cada vez volvía con las manos vacías y el semblante más apagado. Aurora, con apenas 12 años, comprendió la situación. Sabía que si no hacía algo, su padre se hundiría en la desesperanza. Así que decidió vender flores en la plaza. Cada moneda que ganaba la guardaba en una pequeña caja de madera, donde juntas intentaban construir una vida mejor. No era suficiente para grandes lujos, pero, al menos, podían seguir adelante. El sol aún no había salido cuando Aurora, como todos los días, salió de su pequeña casa. Caminaba con paso ligero, su canasta de flores sobre el brazo y su cabello trenzado. La plaza, que solía estar repleta de vendedores ambulantes y turistas, estaba tranquila en las primeras horas de la mañana. Aurora se acomodó en su rincón, colocó unas flores en exhibición, y esperó. La brisa fresca acariciaba su rostro mientras pensaba en las cuentas que su padre trataba de pagar. Aunque no decía nada, Aurora sabía que las cosas en casa no iban bien. Las deudas se acumulaban, la comida escaseaba y el invierno se acercaba. Mientras ofrecía sus ramos a las pocas personas que pasaban, Aurora comenzó a notar algo extraño. En las últimas semanas, su padre se había vuelto más reservado. Antes, siempre le contaba lo que sucedía durante sus días buscando empleo, pero últimamente llegaba a casa tarde, murmurando excusas vagas y evitando su mirada. Aurora, preocupada pero sin querer confrontarlo, decidió seguir trabajando, creyendo que todo se resolvería. Una tarde, sin embargo, todo cambió. Era un día lluvioso. Aurora se había quedado bajo un pequeño tejado para proteger sus flores de la tormenta repentina. Los ramos que no vendió aquel día empezaban a marchitarse en sus manos, como si fueran el reflejo de la situación en casa. Las pocas monedas que logró reunir apenas alcanzarían para comprar pan y algo de sopa. Decidió regresar temprano a casa. Caminó bajo la lluvia, sintiendo el peso de la preocupación en sus hombros. Al acercarse a su calle, vio algo que la dejó completamente inmóvil. A unos metros de su casa, vio a su padre, Mateo. Pero no era el hombre abatido y cansado que esperaba ver. Frente a él, había un grupo de hombres, elegantemente vestidos, todos bajo paraguas negros que resaltaban en el gris de la tormenta. Lo más desconcertante era su padre. Estaba vestido con un traje fino, impecable. Tenía un abrigo largo y oscuro que lo hacía parecer un completo desconocido. Su porte era erguido, seguro, como si las dificultades que llevaban meses acosándolo nunca hubieran existido. Aurora, confundida, se escondió detrás de un poste, observando desde las sombras. Mateo hablaba con los hombres como si fuera uno de ellos, incluso compartiendo una risa ocasional. Los gestos eran amistosos, casi de camaradería, pero había algo inquietante en la escena. El brillo en los ojos de su padre y la forma en que se comportaba no eran naturales. No eran el hombre humilde y honrado que conocía. Los hombres le entregaron un sobre a Mateo, quien lo tomó rápidamente y lo guardó en su bolsillo.
Aurora sintió su corazón latir más rápido. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué su padre estaba vestido así? Mateo se despidió de los hombres con un apretón de manos y comenzó a caminar hacia su casa. Aurora, temiendo ser descubierta, corrió hacia una calle lateral y se escondió. Desde allí, lo vio entrar a la casa, mientras se quitaba el abrigo y volvía a ser el hombre de siempre, desaliñado y cansado. Pero la imagen de su padre con ese traje caro seguía grabada en su mente. Cuando entró a la casa minutos después, encontró a Mateo sentado junto a la mesa, con la cabeza entre las manos. El sobre que había recibido estaba abierto y al lado de él había varios billetes, más dinero del que Aurora había visto en toda su vida. «¿Papá?», preguntó Aurora, su voz temblando levemente. Mateo levantó la vista, sorprendido al verla. El silencio entre ambos era pesado, cargado de una verdad no dicha. «Aurora», dijo finalmente su voz ronca, «no es lo que piensas». «¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste todo ese dinero?», insistió, sus ojos fijos en los billetes. Mateo suspiró profundamente, sus hombros se hundieron, como si la culpa que llevaba cargando fuera demasiado pesada para él. «Hice lo que tenía que hacer», susurró. Y entonces comenzó a contarle la verdad. Mateo había caído en una red peligrosa. Después de meses sin trabajo y con las deudas acechando, un hombre del pueblo le había ofrecido una oportunidad que no pudo rechazar. Al principio, solo era un trabajo sencillo, transportar cosas de un lugar a otro, pero pronto descubrió que no todo era legal. Los hombres con los que se había visto estaban involucrados en negocios turbios, contrabando, y aunque sabía que estaba mal, el dinero era demasiado tentador. No quería que Aurora o su madre pasaran hambre, no quería perder la casa. Se había convencido de que lo hacía por ellas, pero ahora, al ver la mirada decepcionada de su hija, se daba cuenta de que había cometido un error. Aurora escuchó en silencio, con el corazón roto. No sabía cómo reaccionar. Quería gritar, llorar, pero también entendía la desesperación de su padre. La pobreza los había empujado a situaciones que nunca imaginaron. «Papá, esto está mal», dijo Aurora con lágrimas en los ojos. «No podemos vivir así. No podemos aceptar este dinero». Mateo asintió avergonzado. Sabía que tenía que salir de ese mundo antes de que fuera demasiado tarde, pero no sabía cómo. Las deudas seguían ahí, las necesidades también. Aurora, con el corazón dividido, decidió que harían lo correcto, aunque eso significara sacrificios mayores. Sabía que, de alguna manera, encontrarían una forma de salir adelante sin tener que recurrir a esos hombres oscuros. La esperanza era lo único que les quedaba, y juntos, padre e hija, intentarían buscar un nuevo camino. Aurora no pudo dormir aquella noche. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco interminable. Mateo había caído en algo que no podía controlar, y la familia estaba en riesgo. Se revolvía en la cama, pensando en lo que podría hacer para sacarlo de ese lío. No tenía muchas opciones, pero sabía una cosa. Su padre no debía continuar con esos hombres. Al amanecer, con los primeros rayos del sol, Aurora tomó una decisión. Ella salió en silencio, con su canasta de flores en mano. Esta vez no se dirigió a la plaza del pueblo. En cambio, se adentró en las callejuelas más oscuras, las mismas por las que había visto a los hombres de traje la tarde anterior. Había algo peligroso en el aire, una tensión que la hacía estremecer. Las sombras parecían más largas, los callejones más estrechos, pero Aurora no se detuvo. No sabía con exactitud a dónde iba, solo que necesitaba respuestas. Finalmente llegó a un almacén abandonado en las afueras del pueblo, un lugar que había oído mencionar entre susurros. Los hombres con los que su padre se había visto solían reunirse allí, o al menos eso decían las historias que circulaban entre los adultos. Su corazón latía con fuerza, pero se armó de valor. No podía echarse atrás. Aurora observó desde una esquina cómo un par de hombres entraban al almacén, llevando consigo maletines y cajas. Lo reconoció al instante.
Eran los mismos con los que su padre había estado la tarde anterior. Esperó a que la puerta se cerrara y, tomando una bocanada de aire, se escabulló entre las sombras y logró acercarse a una ventana rota. Desde allí, vio algo que la dejó helada. Dentro, había una reunión en marcha. Los hombres discutían en voz baja sobre mercancía, rutas y cifras, pero lo que más la sorprendió fue ver a su padre en una esquina, observando en silencio. Estaba claramente incómodo, ajeno al grupo, como si estuviera arrepentido de haber llegado hasta ahí. Su padre siempre había sido honrado, pero ahora se encontraba enredado en una red de criminalidad de la que, sin duda, le sería difícil salir. Aurora sintió el impulso de entrar y sacar a su padre de allí, pero sabía que eso sería peligroso. En su lugar, retrocedió lentamente, tratando de planear un enfoque más cuidadoso. Tenía que hablar con alguien, pero ¿quién podría ayudarla? De camino a casa, Aurora se dio cuenta de que no podía enfrentarse a ese problema sola. Pero no quería meter a su madre en esto. Ella no podía saberlo, no aún. Entonces pensó en Tomás, un viejo amigo de su padre. Era un hombre que había trabajado junto a Mateo en la fábrica antes de que cerrara. Tomás siempre había sido justo y honrado, y Aurora estaba segura de que él podría ayudarlos. Con la resolución clara en su mente, fue directamente a la casa de Tomás. Cuando llegó, la recibió un sonido de herramientas y martilleos. Tomás estaba reparando una vieja silla en el patio de su casa. Al verla, sonrió con calidez. «Aurora, pequeña, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó dejando sus herramientas a un lado. Aurora vaciló por un momento, pero luego soltó todo de golpe. Le contó sobre los hombres, el dinero, el traje caro y el almacén. Tomás escuchó en silencio. Su expresión se oscureció conforme las palabras de Aurora avanzaban. Al terminar, él se llevó una mano a la barbilla, pensativo. «Sabía que tu padre estaba pasando por tiempos difíciles, pero nunca imaginé que llegaría a esto», dijo finalmente con voz grave. «No podemos dejar que siga en ese camino. Esos hombres son peligrosos, Aurora. No perdonan». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó ella con una mezcla de miedo y esperanza en su voz. Tomás respiró hondo antes de responder. «Primero tenemos que sacarlo de esa situación sin que lo descubran. Si intentamos enfrentarlos directamente, podríamos empeorar las cosas. Pero tengo una idea». Su voz se fue apagando mientras pensaba en los próximos pasos. «Necesito hablar con alguien que pueda ayudarnos sin levantar sospechas». Aurora lo miró con curiosidad. «¿Quién?». «Mi primo Jaime trabaja en el cuerpo de policía de la ciudad, pero es una persona discreta. Le debemos contar lo que está pasando, pero sin involucrar directamente a tu padre, al menos no todavía. Si Jaime investiga a estos hombres desde dentro, podríamos conseguir pruebas suficientes para detenerlos sin que tu padre esté en peligro». Durante los días siguientes, Tomás y Aurora trabajaron en su plan. Tomás se contactó con su primo Jaime, quien aceptó ayudarlos en secreto. Mientras tanto, Aurora continuó vendiendo flores, actuando como si todo estuviera normal, pero siempre con el ojo puesto en su padre, observando cada movimiento que hacía. Una tarde Jaime llegó al pueblo disfrazado de un simple comprador. Nadie sospechó que en realidad estaba investigando los movimientos de los hombres del almacén. Poco a poco, Jaime empezó a recopilar información, descubriendo que el grupo con el que Mateo se había involucrado era mucho más grande y peligroso de lo que imaginaban. El contrabando no era lo único que manejaban. También estaban implicados en robos y fraudes, y había rumores de que planeaban algo grande, algo que involucraba a todo el pueblo. Jaime no tardó en reunir pruebas suficientes para actuar. Pero antes de hacer cualquier movimiento, decidió hablar con Mateo. Sabía que sacarlo de esa red no sería fácil, pero tenía que intentarlo. Una noche, mientras la luna brillaba débilmente sobre el pueblo, Jaime y Tomás fueron a ver a Mateo en su casa. Aurora se quedó en la puerta, observando desde las sombras. Mateo abrió la puerta sorprendido al verlos allí. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó nervioso, sabiendo que algo no andaba bien.
Jaime fue directo. Mateo, sabemos lo que está pasando. Sabemos en qué te has metido, y hemos estado investigando a esos hombres. Estás en peligro, y no solo tú. Aurora y tu esposa también lo están. Mateo palideció, sus manos comenzaron a temblar. Sabía que Jaime tenía razón, pero también sabía que salir de ese mundo no era tan simple. No puedo salir, ellos me encontrarán, me matarán si intento irme. Jaime lo miró con firmeza. Hay una forma. Tengo pruebas suficientes para detenerlos, pero necesito tu cooperación. Si me ayudas podremos desmantelar todo el grupo y protegerte a ti y a tu familia. No tienes que cargar con esto solo, Mateo. Pero tienes que decidir ahora. Mateo se hundió en la silla. Parecía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Se quedó en silencio durante varios minutos, mientras las voces de su hija y su responsabilidad lo atormentaban. Finalmente, con lágrimas en los ojos, asintió. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. Con la ayuda de Mateo, Jaime y la policía organizaron una operación para desmantelar la organización criminal. Fue una noche larga y tensa. Las autoridades actuaron rápido, arrestando a los cabecillas mientras Mateo y su familia eran llevados a un lugar seguro. Los hombres de traje que habían atado a Mateo a su red fueron detenidos, y poco a poco, la paz comenzó a regresar a sus vidas. Aurora, aunque aún joven, había aprendido una dura lección sobre la vida y la moralidad. Había visto de cerca la desesperación de su padre, y cómo, en su amor por ella, había estado dispuesto a sacrificarse de manera equivocada. Pero también había aprendido que siempre había un camino de regreso, siempre había esperanza. Cuando todo terminó, Mateo dejó atrás la oscuridad de su pasado y, con el tiempo, consiguió un trabajo honesto. Aunque las cosas no fueron fáciles, la familia volvió a caminar con la frente en alto, sabiendo que habían enfrentado sus miedos y habían salido del otro lado más fuertes que nunca. Aurora, la hija que vendía flores, continuó con su labor, pero esta vez no como una carga, sino como un símbolo de la esperanza y la redención, que florece incluso en los momentos más oscuros.